persona idónea para responderlas. GPS de noticias. Y mientras escuchamos ese saxo, ¿no? de cortina, ya lo tenemos aquí en el estudio. Se viene la columna de los días martes del libro Somos, sentado aquí a la derecha, Facundo Sánchez. ¿Cómo anda, Facu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Muy bien, me alegro. Carly, ¿todo bien? Todo bien, Facu, ¿vos? Debo Bien, decirte bien. una A cosa ver, antes de arrancar la dale. columna. Como buenos alumnos que hemos sido, hemos leído el cuento de la semana Bueno, pasada. Hemos muy bien, cumplido muy bien. con la tarea. Muy bien. Vamos a hacer una completamente. apuesta. Vamos a hacer bien. una no tanto pensado, porque digo, por ahí si alguien no lo leyó, no le vamos a spoilear todo el cuento, porque encima este cuento es como, el final es como A mí muy... siempre me gusta Claro. cuando uno ve series o lee libros y el otro lo quiere leer sí, y al final, ¿sabes cómo termina? Sí, Y ahí, pum. pa. No, claro, no. Vamos a tratar de que no. Bien, arrancamos con otra columna del libro Somos, presentada por Holden Libros para comprar, vender y canjear. Lo pueden buscar en las redes como @HoldenLibros y Holden Libros también en Facebook. Muy buenos títulos, muy buena atención, así que recomendado para que lo busquen. @HoldenLibros en Instagram y Holden Libros en Facebook. ¿Arrancamos? Todo suyo la columna, ¿eh? Vamos a empezar con el autor, que en este caso elegimos a un autor pensando también en que fue el Día del Periodista hace muy poquito, y en esta relación medio cercana, pero a la vez un poco distante que hay entre el periodismo y la literatura, ¿no? Es como, a veces se juntan, en algunas personas como que las pueden juntar muy bien, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, como uno de los ejemplos, y también Hernán Casieri es otro que empezó como periodista escribiendo en la revista de su pueblo y después se fue soltando y fue entrando más en el mundo de la literatura, escribiendo más cuentos, escribiendo algunos artículos también de fútbol y muchas cosas de su vida en particular que le habrían pasado y que la empezó a relatar. Casieri también alcanzó como un protagonismo particular en esta cuarentena, en esta pandemia, porque fue el primer autor que empezó con esto de leer, pero no lo hizo en vivos de Instagram, como lo hicieron muchos, o de manera gratuita, sino que Casieri armó todo un formato por streaming donde cobró, y lo que hacía cobrando esos tickets era que a través de un acuerdo con quizá la empresa de reparto de comidas más conocida, a vos te llegaba la comida a tu casa. Entonces, si vos tenías esa empresa en tu ciudad, por ejemplo, podías pagar el ticket y, además de escucharlo Casieri y leer cuentos, te llevaban la comida a tu casa. Era como una especie de un bar, hay un café concert de alguna manera, para estar presente y para poder escuchar los cuentos. Es un autor que saltó a la fama a través de un blog que se llamaba Orsay, un blog de cuentos muy bueno, que él lo empieza a hacer en España, vivió mucho tiempo allá, y después cuando vino a Argentina empezó a explotar un poco más su capacidad como lector, empezó a leer cuentos, armó espectáculos a través de la lectura, tiene una obra de teatro en la que interviene toda su familia, interviene su madre, interviene sus primos, su cuñado, su hermana. Un gran autor, particularmente me parece muy bueno lo que hace en el sentido de los cuentos que tiene y de cómo a través de lo cotidiano va encontrando cosas muy interesantes, y que además es uno de estos autores que hace reír. Y no todos los autores, y no es algo muy común que un autor de literatura genere mucha risa. Casieri, a mí particularmente me pasa, puede ser que no todo el mundo, pero de esos tipos que te hace reír mucho. Te hace reír, pero también te deja pensando, ¿eh? También tiene las dos cosas. Y incluso en el mismo cuento puede ser que te haga reír mucho y al final que te deje como, bueno, ¿qué pasó acá? Algunos de sus libros los nombramos: Charlas con mi hemisferio derecho, que es muy bueno; Messi es un perro, que en realidad es un relato también, que se llama Messi es un perro, sobre Lionel Messi; el pibe que arruinaba las fotos; Más respeto que soy tu madre, que es un libro, el primero que sacó, que fue también una obra de teatro que Antonio Gasalla llevó al teatro, que fue muy buena y muy conocida en su momento, que Casieri lo empezó a este blog en internet, subía como si fuera el diario de una mujer contando anécdotas y cosas, y empezó ahí a hacerse muy conocido. Fue también un autor bastante nativo de las redes por ahí, del blog y de estas plataformas para escribir. Así que el autor recomendado del día de hoy es Hernán Casieri. También lo pueden llegar a encontrar en Telefe a la noche, en el noticiero de medianoche suele leer
algunos cuentos. Ahí se Antes llama de que el termine, segmento no, después que Cuentos termine el antes de programa, dormir. después que termine el programa, el Sí. informativo creo que es, ahí viene. Claro, exactamente. Medio al final, ahí lee algunos cuentos Cassiari. Ahora ya está leyendo cuentos de otros autores, porque ya estuvo mucho tiempo leyendo los suyos, así que es una buena propuesta también para escuchar. A mí de Cassiari, uno de los cuentos que fueron de los primeros que me llegó, que puse a leerlo, más que leerlo, escucharlo, porque él tenía un segmentito en Radio Vorterix, Sí, exactamente. donde él ahí iba contando cuentos. Uno que se llama La Edad de los Países, Tremendo. que es terrible. Uno empieza a Tremendo. contar y empieza a contar, ¿no? Argentina tiene 15 años, que Brasil también. Claro, haciendo como un cálculo matemático en base, partiendo como el De- cálculo que se hace en la edad de los perros, hace como de la edad de los países. La China milenaria. Exactamente. Brillante. Y sí, pinta muy bien en los países, está bueno, es muy recomendable ese cuento también. Bien, seguimos. En no ficción trajimos a Naomi Klein, que es una periodista, escritora y una activista canadiense que es muy conocida por su crítica a la globalización y el capitalismo. Es autora de un libro que se llama No Logo, que es un libro que hace un análisis puntual de las marcas y de cómo inciden las marcas y el mundo de la publicidad sobre las cosas que hacemos y cómo se va metiendo de alguna manera tan adentro que terminamos asociando cosas directamente con sus marcas. Hay una parte del libro en la que habla, por ejemplo, de cómo a las marcas les resulta muy redituable, no tanto en el tema de venta, digamos, de ganancia, de costo-beneficio, sino les resulta muy redituable porque se posicionan de una manera muy fuerte en, por ejemplo, los eventos deportivos. Particularmente yo me acuerdo, y lo asocio con el fútbol, la Copa Libertadores, en un momento, y todavía creo que lo tiene, es la Copa, una marca, Libertadores. En un momento fue la Copa Toyota Libertadores, y ahora hasta hace poco, no sé si todavía, la Copa Santander Libertadores. Bueno, todo ese análisis hace Naomi Klein en este libro que se llama No Logo, que es un libro del año 2001, que está bueno, y después tiene otros más. Otro de los más conocidos es La Doctrina del Shock, así que esta autora muy recomendable, y también habló sobre la pandemia, como todos estos autores que se ponen a pensar un poco la realidad, y dijo, cuando la gente habla sobre que las cosas van a volver a la normalidad, debemos recordar que la normalidad, como la conocíamos antes, era la crisis. ¿Es normal que Australia ardiera hace un par de meses? ¿Es normal que el Amazonas ardiera un par de meses antes? ¿Es normal que a millones de personas en California se les haya cortado la electricidad repentinamente porque su proveedor privado cree que esa sería una buena manera de otro incendio forestal? Lo normal es mortal. La normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Esta es una de las apreciaciones que tiene Naomi Klein, la autora de No Ficción que trajimos para el día. Y hablando de Naomi Klein, en el año 2009, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, se pasó la película documental La Doctrina del Shock, basada en el libro de Naomi Klein. Bueno, y este largometraje se ha proyectado también en el festival en San Sebastián, en Río de Janeiro. Así que también una buena manera de abordar a esta autora a través del documental. Sí, creo que en internet está también. Se puede, en YouTube creo que está, en la plataforma de YouTube. Me parece que está completa, sí. Así que bien recomendable ahí Naomi Klein como la autora de No Ficción. Vamos al clásico ahora, y es el que hemos elegido para el día de hoy. Son las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, un libro que se escribió en el año 1950, un autor norteamericano muy conocido, quizá cuando uno habla de la ciencia ficción, y esto que charlamos recién hace un rato, que por ahí es algo que no sé si a todo el mundo le gusta, porque es narrar un mundo posible, un mundo futuro, un mundo donde pueden llegar a pasar ciertas cosas. Bueno, Bradbury lo construye de una manera como bastante prolija. Habla en este caso de las Crónicas Marcianas de una colonización, de cuando son como varios relatos como tipo diario, con fechas, ¿no? Y en muchos de estos relatos lo que cuenta es una especie de idea general de que este mundo estaba como medio devastado y se empieza a hacer una transición hacia Marte. En Marte ya hay vida, ya nos podemos ir. Bueno, ¿cómo se va dando esa transición?
Hay un relato particularmente que a mí me pareció muy interesante, muy bueno, son todos muy buenos en realidad, pero hay uno que a mí me gustó mucho, que se llama Un camino a través del aire, y también me gustó porque tiene una conexión con la actualidad. Es un relato donde Bradbury hace como una crítica del racismo en la sociedad norteamericana. El libro fue escrito en 1950 y hoy, 2020, un montón de años después, nos seguimos enfrentando con mismas situaciones y con todo lo que ha pasado en Estados Unidos. Así que recomendamos como el clásico a Ray Bradbury, y particularmente lean ese que se llama Un camino a través del aire. Tiro la puntita porque me parece muy bueno. Es un mundo donde los primeros que pueden viajar a Marte en este mundo que se cae a pedazos son los negros. Entonces, ¿cómo reacciona toda la comunidad blanca a esa situación? Es Cuando fantástico. a lo mejor uno lo que espera es decir, bueno, los primeros que viajan son los ricos. Claro, bueno, acá ese escenario plantea Bradbury, así que está bueno, está bueno. Bien, ahora sí llegamos a la parte del cuento. Hemos elegido un cuento nuevo para recomendar esta semana también. Quiero que me digan qué les pareció La fiesta ajena de Lilian Hecker. Yo cuando lo leí, está buenísimo porque es un cuento muy ágil, ¿no? Vas rápido, son 4 páginas para leer el cuento, más o menos, pero es de lectura rápida, está bueno, te engancha rapidísimo. Y a mí me hace acordar mucho a lo que prometía el macrismo, ¿no? Te hacían parte de una fiesta que vos podías ser partícipe de esa fiesta, pero que en realidad después vos la terminás mirando de afuera, ¿no? Sí, pues está bueno como lectura así, acercándola a la Te a la hacían creer realidad. que vos podías ser parte de esa revolución Sí, de la alegría y no eras y no eras no tanto. estabas tan invitado Para en nada. realidad. ¿Carly? No, la verdad que me gustó mucho. Como que no sabía cómo iba a ser el desenlace. O sea, capaz que me lo veía venir por las temáticas que tomaba, las temáticas que tocaba, como la desigualdad social. Sí. El tema de género también lo tira. Pero la verdad es que el final me rompió un poquito el corazón. Sí. Pero estaba muy bueno. Yo creo que la parte donde te termina de romper el cuento, porque uno lo viene leyendo y va intuyendo que puede llegar a pasar ¿Hacia eso dónde porque va? era Sí. la única, la niña que podía ingresar a la cocina y el resto no, era la que dicen llevar la jarra a... Claro. No, bueno, tampoco es por el cuento, ¿no? Sí, pero bueno, Pero bueno, uno tenía más funciones o asignadas. menos va viendo, ¿no? Pero la escena final, cuando ¿Cómo lo describe? en vez de sacar la bolsa celeste o rosa que ella estaba esperando para que le dé un yo-yo o... Sí. O una pulsera. o Era una lo que pulsera, tocaba. le termina ofreciendo el dinero que se le ofrece a Rosaura en vez de un juguete. Bueno, eso es como también un poco la cabal Y ahí se evidencia rompe toda la de escena, que ella es vista como fuerza de trabajo, ¿no? Y Eso, no como una total. niña. Y Exactamente. como la inocencia de esa niña pensando que nada, que los niños venían a ella a comer los sanguchitos porque... Sí, porque les caía bien. Claro, no. Y Sí. además me quedé pensando, esto quería decir, en Rosaura se llamaba la niña. ¿Cómo es la vida después de Rosaura, después de ese momento en el que la señora le dio dinero en lugar de un regalo como un niño más? El impacto post-desilusión de eso. Claro, ¿cómo? Y a mí el Yo me personaje imagino- que particularmente me genera, Sí. me genera como un ruido así, es la presencia de la madre ahí, ¿no? Actuando como una especie de intermediadora entre lo que le pasa a la niña y lo que sabía ella de alguna manera que iba a pasar. Un personaje bastante, hasta toma ciertas características siniestras en ese momento en particular. Sí. ¿Como Pero vos decís que también- gozaba del momento? No, ella sabía que era lo que iba a no, pasar, no. ¿eh? Ella sabía lo que iba a pasar. No gozaba, pero digo, ¿en qué lugar se ponía? ¿No? Y es como que no lo descifro todavía, Claro. ¿no? ¿En qué lugar estaba ella ahí? Como... Quería impedir que le rompieran el corazón a su Claro, hija, cuando ve pero- que la mujer saca, digamos, otra cosa que no es lo que esperaba, como que dice, se queda como en silencio, ¿no? Como planteando esa... Y la esa niña escena. se apoya en su madre, es lo primero que también es como un... Atina, medio instintivo también. Claro, ¿no? Como un- A lo mejor yo también pensaba en esto, recuerdo. ¿no? Que a lo mejor tampoco no tener la suficiente, no sé si decirlo, no educación o no, pero para explicarle en palabras, decirle, mirá, si vas ahí va a pasar esto, digamos. Nosotros no estamos invitados a eso. Se lo dijo de una manera brusca. No, y hay, claro, dijo la escena apenas al arranca, principio lo dice de una manera como medio violenta. pero bueno, al final es como diciendo, viste que te dije que Sí. iba a pasar esto. Sí. Pero me quedo con Claro. eso, ¿no? Con la escena esa del dinero, cuando le da el dinero en vez de darle el juguete.
Eso, es ver la vista de Rosaura como una fuerza de trabajo y no como una niña que era. Exactamente. Lo cual demuestra el lado descarnado de... Sí, de de cuento, cierta digamos. parte de la sociedad también, que me parece que lo representa muy Pero bien. yo por ahí te lo planteaba en esta cuestión, por ahí un poco más política, es en esto, ¿no? Uno pensaba que, bueno, iba a ser parte de este gobierno que venía a ser plural y de repente no. Te das cuenta que no. Exactamente. Bien, un cuento más que interesante, La fiesta ajena de Lilian Hecker, que da para un montón de interpretaciones. Cada vez que charlo con alguien que lo leyó, salen cosas nuevas y está buenísimo. Creo que lo spoileamos todo, me Todo. parece. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Lo Porque pueden disfrutar igual. Totalmente. sí, además el valor de las relecturas también está bueno. Eh, el cuento nuevo que vamos a recomendar es de un autor rosarino, que es Roberto Fontana Rosa, el negro. Un gran autor, tiene muchísimos cuentos, de esos tipos que también desayunó y se escribió un cuento y almorzó y se escribió otro. El cuento se llama No se puede tener todo, es parte del libro La mesa de los galanes, que es quizás su libro de cuento como el más emblemático, en homenaje a la mesa que compartió con sus amigos en el bar. Este también es un cuento de bar, es un cuento donde un grupo de amigos de siempre del bar ven en otra mesa del mismo bar a un tipo que tiene la misma de aquellos, que ellos lo conocían de antes, pero dice, che, está hecho pelota, se le vino el tiempo encima, está avejentado. Me dice, nosotros estaremos igual, empiezan como a pensar eso. Bueno, y toda la situación que se va dando a partir de ver a alguien medio como aplastado un poco por el paso del tiempo y un par de acciones que se van dando a partir de ahí. No hay que ir con la vara de la fiesta ajena a leer este cuento, pero es un cuento también más que interesante y que da también a este tipo de... No se puede tener todo, anotan ahí para la... Ya está anotado. No, aparte el negro Roberto Fontana Rosa es fantástico, narrando los cuentos y, Ya está la vara puesta. muchas historias que tiene que ver con esto, con los bares, Con con el la bar, calle, con la calle, con el exactamente. fútbol, bueno, con su Rosario natal también, digamos, Sí. tan anclado, digamos, en esa ciudad. Así que bueno, la semana que viene Dale, vamos charlamos, a hablar sobre Roberto Fontana Rosa. charlamos sobre el cuento de Roberto Fontana Rosa que se llama No se puede tener todo. Muy bien. Como Yapa y como el bonus track, vamos a recomendar una que es una página web y también está la aplicación para poder descargarla en los celulares. Se llama audiocuento.com.ar, esa es la página de internet. Si no, la pueden buscar como audiocuento en la store para descargarla. Es una aplicación donde hay cuentos leídos de diversos autores, algunos autores ya consagrados, como Claudio Piñeiro, por ejemplo, creo que tiene uno y hay algunos más, y muchos autores noveles. Esta página se maneja con convocatorias, o sea, salen convocatorias, la gente manda cuentos, hay un jurado que selecciona y esos cuentos que son seleccionados pasan y se leen en esa página. La forma en la que se maneja audiocuento está el cuento leído por alguien que no es el autor, eso también sale por convocatoria, gente que manda lecturas para ser convocado para leer el cuento de otro, el propio cuento en sí del autor y una ilustración especial hecha para ese cuento, para ese momento, para ese autor en particular y que es solo para la página de audiocuento. Está buena, yo lo empecé a usar cuando ya no sabía qué música escuchar y digo, bueno, me voy caminando, yo vivo en Banda Norte, por ejemplo, me voy caminando acá al centro, bueno, me pongo un cuento y lo voy escuchando mientras camino, por ejemplo. Y nada, está bueno, qué sé yo, es otra manera de acceder a los cuentos también, que está bueno, y en este caso es como bien completo porque tiene el audio, está el cuento escrito y está también una obra de arte, algo visual para mezclar y combinar. Estaba pensando que en vez de enchufarte con Spotify y escuchas música, Claro. te pones a escuchar, más allá que en Spotify hay podcast para escuchar, Hay muy podcast y interesante. hay cuentos también. Pero hay bueno, varios. aprovechar esta aplicación, digamos, que se puede bajar Está a bueno, través son de dos Play Store. autores argentinos también. Y mientras uno va caminando haciendo ejercicio, te va escuchando un cuento también fantástico. Estoy escuchando un cuento. Sí, está bueno para verlo y también para leerlos. Hay muchos cuentos y muy buenos de autores locales, nacionales. Así que ese es el Muy buena la bonus track recomendación. de hoy. Muy bueno. Muy completo. Muy bien. ¿Tenemos? Hay tiempo. ¿Hay tiempo? Bueno. Vamos a preguntarle al señor productor, ¿hay tiempo? Buenísimo. Hay pulgar para arriba. Hay pulgar para arriba, para adelante. Bien, en base a un pedido que Carly hizo la semana pasada, hemos procedido a escribir algo con la idea de contar, y vamos a ver si lo podemos hacer a partir de todos los martes, ciertas historias que tengan que ver particularmente con la ciudad y con cosas que
pasan, que por ahí particularmente me pasan o que nos pasan, que le puede pasar a alguien en la ciudad de Río Cuarto. En este caso la historia me pasó con un amigo particularmente. Cuando hablemos del año 2020, de acá a 10 o 15 años, lo vamos a nombrar seguramente como el año del coronavirus o el año de la pandemia. Vamos a hablar de ese año del que esperábamos un montón de cosas, pero que en el amanecer nos cruzó una pandemia que fue como una patada en el medio de los dientes, que nos dejó como suspendidos y con la mirada perdida. Lo único que existió aparte de la pandemia fue un verano tímido, los primeros días de una nueva presidencia y en el caso de Río Cuarto, una tibia previa de elecciones por la intendencia que tuvo más color que ruido político real y que todavía no se hicieron. En mi caso, sí pasaron algunas cosas antes de que todo este desorden nos habite. Una tarde de verano de este año nos quedamos encerrados en el cementerio. No fue a propósito, no somos de ese sindicato de valientes que salen a cazar aventuras que caminan al borde de los límites, sino que todo lo contrario, somos cautos, le tenemos mucho respeto a los lugares que no conocemos. Hace 28 años que vivo en esta ciudad y nunca me había tocado ir al cementerio. Esteban, mi amigo, es también de otra ciudad y tampoco lo había visitado nunca. Claro está que no tener que haber visitado el cementerio en estos años es quizá una buena señal, pero siempre pensamos que todavía teníamos la oportunidad de conocerlo por fuera del dolor. No era necesario, pensamos, esperar a una muerte para poder entrar, porque no íbamos a contemplar nada de lo que pudimos ver esta vez. Claro que siempre con el respeto que merita ese lugar en el que descansan los cuerpos que hicieron, cada uno desde su espacio, la historia de este lugar que caminamos todos los días. Entramos pasadas las 17 y nunca nos fijamos si había un horario de cierre, incluso pensamos que los cementerios no cerraban. Fuimos hacia el ala derecha, miramos con atención los epitafios. Recuerdo particularmente uno de un hombre que tenía una poesía titulada San Martín y Maipú, en homenaje a una persona que estaba asociada con esa esquina. Vimos muñecos, vimos pañuelos, vasos, botellas, cuadros y una inmensidad de fotografías ajadas por el paso de los años. Había también pequeñas camisetas de River, de Boca, de Atenas, de Estudiantes. Después empezamos a visitar los panteones. Fuimos al de la Sociedad Austroeslava, que tiene 2 pisos y una escalera que baja hacia un lugar que no sabemos qué hay. Fuimos al de la Sociedad Italiana, fuimos al de la Sociedad Francesa, pasamos por el Panteón de la Policía y el de la Sociedad Española, que está un poco más al fondo y que tiene una fachada similar a la del Colegio Hispano acá en el centro. Vimos paredes llenas de grafitis con los nombres de los barrios, panteones abiertos donde desde afuera se veían los cajones y vimos también una parte en la que había cruces en el piso y las lápidas llevaban el nombre del fallecido. Cruzamos un portón y pasamos a otra parte en la que los panteones eran para menos cantidad de cajones, más chicos, pero que contaban con una belleza arquitectónica singular. Simulaban las fachadas de grandes iglesias, pero en un tamaño mucho más módico. En otro sector vimos las que supongo fueron quizá grandes personalidades locales, que no sé si estaban todas juntas solo por coincidencia cronológica o corresponde en realidad a una división específica. Esos apellidos de Río Cuarto, como Kowalk, por ejemplo, tienen su lugar en el cementerio todos juntos, uno al lado del otro, entre estructuras de cemento llamativas. Nos seguimos dejando llevar por el camino y pasamos a un sector en el que ya no había demasiado para ver. De repente un olor nauseabundo nos empezó a colmar la nariz. Hicimos silencio, dejamos de caminar, nos miramos a los ojos y entendimos que estábamos yendo para un lugar al que realmente no queríamos ir. Dimos la vuelta y buscamos con una desesperación disimulada la salida. Mientras llegamos, alcancé a ver que las rejas estaban cerradas y la desesperación dejó de ser disimulada. Estaban todas atadas con candados. Son rejas altas con terminación en punta. No son imposibles de saltar, pero sí representan más que un reto para 2 cuerpos que tienen como principal habilidad escribir cosas que pasan, lo que no exige una destreza corporal entrenada. Nos paramos enfrente de la reja, la miramos de arriba a abajo, miramos el frente y la gente que nos iba a ver cuando empezáramos a trepar. Antes de empezar quisimos buscar otra opción que evite el bochorno, fuimos hacia otro de los costados del cementerio en el que habíamos visto un portón, pero también estaba cerrado con cadenas y candado. Volvimos a las rejas blancas, decididos a salir de ahí. Llamar a alguien para que nos abriera las puertas del cementerio no era ningún tipo de opción.
Ya frente a la reja nos dimos cuenta que había un cartel en la pared de la entrada que indicaba que el horario era hasta las 19 y que habían pasado 20 minutos. Primero crucé yo. Me tiré de arriba sin pensar demasiado y sentí un fuerte tirón en la pierna, de esos que te agarran cuando caes mal, como con la punta de los pies. Después saltó Esteban, que tuvo algunos inconvenientes con su ropa al cruzar la reja, lo que hizo que no pudiera parar de reírme. En ese momento ya estaba saboreando la anécdota cuando ni siquiera estaba terminada. Apenas salimos, caminamos en dirección al centro, fuimos en silencio por 2 o 3 cuadras y marchamos con un paso acelerado. Al rato nos dimos cuenta que todo había pasado, que nos habíamos quedado encerrados en el cementerio y que estábamos teniendo algo bueno para contar de este 2020, pero en ese momento no teníamos ni la más mínima idea de todo lo que vendría después. Increíble, buenísimo. ¿Cómo no pedirle a este chico que nos traiga algo escrito por él si es espectacular? No, aparte para pensar también esto, ¿no? Porque nos quedamos que en este 2020 es la pandemia, es el coronavirus, pero ha habido vida antes Hubo algo. de enero hasta que comenzó este parate mundial, digamos. Ha habido personas que han ido de acá, de allá, ha pasado historia, Sí, ha habido nacimientos, gente que ha fallecido. sí, sí. Claro, Y claro. que después vamos a poder contar, he sobrevivido a esta pandemia. Exacto, pero esto que digo, que es algo que pienso que cuando hablemos de acá del 2020, lo vamos a recordar como el año de la pandemia, del coronavirus, de lo que pasó, ¿no? Pero bueno, el mundo sigue también en este contexto que como que lo engloba todo, pero siguen pasando cosas, y bueno, esto fue algo que particularmente nos pasó en este verano. Me hizo acordar algo particular en este viaje al sur que hice en este enero, yendo a Bariloche, para aquellos lados. Antes de llegar a San Martín de los Andes, bueno, estaba la concentración, justo River entrenaba en el sur, hecho también histórico, un equipo argentino Sí. entrena ahí, digamos. Uno llegó, bueno, obviamente, viendo la gente, todo se bajó, queríamos ver qué estaba pasando. Charla va, charla viene, nos ponemos a hablar con alguien que estaba ahí, también con su familia. Y en un momento empezamos a hablar de Córdoba y que Córdoba esto y que Córdoba lo otro. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos hablando con alguien que era de San Francisco, que es del mismo lugar donde soy yo, y que resultó ser vecino mío. Mirá. Y que no nos conocíamos. Y Mirá. que vivíamos a 2 cuadras de cada una de nuestras Tremendo. casas. Bueno, ¿ves? Esas historias ahí medio finas y sutiles que pasan y que se van dando en este año donde creemos que por ahí, bueno, no. Y que incluso la pandemia nos sirve como excusa, ¿no? Bueno, fue el año de la pandemia, no hace falta que pasen más Ese cosas. nada, fue el año de la pandemia. Claro. Bueno, así que eso para tratar de seguir buscando, ¿no? Historias a través de este año y de este momento en el que nos encuentra. Agradecemos otra vez a Holden Libros que auspicia esta columna. Recuerden que lo pueden buscar por las redes, se van a divertir mucho. Facebook, Holden Libros, y en Instagram, @Holden Libros. Y también recordamos a Bruno Aricó, un compañero estudiante de comunicación, que es fanático de Hernán Casiari. Así que no. Sí, yo lo conocí a Hernán Casiari gracias a Bruno. Así que Sí, le sí, mandamos un saludo enorme y que está en Villa Mercedes. Muy bien. Bueno, Dejamos saludo a Bruno, no lo conozco, pero bueno. Saludamos. Me No sumo, has tenido el honor todavía. me sumo al pedido de la Lo mesa, saludamos. así que lo saludamos aquí desde los estudios de la Gospel. chicos, Facu, ¿nos vemos la semana que viene? nos encontramos la semana que viene. Tenemos nuevo Tienen ejercicio. tarea. Tenemos tarea. todo Repito, no perfecto. se puede tener todo, ese es el nombre del cuento. Listo. Profe, lo vemos la semana que viene. Nos vemos.